Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, familia. Vamos a compartir de nuevo, gracias al Señor, su palabra y vamos a tener una reunión donde vamos a compartir algo de parte de Dios. Y quiero hacer énfasis un poco ahora acerca del decretar. Acerca del decretar y acerca de el profetizar. ¿Qué significa? ¿Qué no significa? Todo el mundo debe de hacerlo. ¿Cuándo lo debe de hacer? Yo creo que van a surgir diferentes tipos de preguntas y podemos tener los micrófonos abiertos o sencillamente podemos debatir, ¿no? Entre hermanos conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Primeramente vamos a invitar al Espíritu Santo. Padre mío, te damos la bienvenida en este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Mi Dios, queremos compartir tu palabra. Padre mío, queremos, mi Dios, ser nutridos por tu palabra. Padre amado, te pido que tengas misericordia de nosotros. Cualquier hermana, cualquier hermano, mi Dios, que no hayan podido atender hoy, Padre, bendícelos. Padre mío, ten misericordia de sus vidas. Padre amado, glorifícate una noche más entre nosotros. Padre, te ruego de que esta reunión sea aceptada, mi Dios, por la Jerusalén celestial. Padre, te pido perdón por los pecados de mi hermano, por los míos, mi Dios, de cualquier forma, Padre mío, hayamos sido destituidos de la gloria de Dios. Padre mío, permite que la sangre de Cristo Jesús, Padre mío, que habla mejores cosas que la sangre de Caín, Padre, enjuague nuestras vestiduras ahora. Padre mío, permite que cuando salgamos de esta reunión salgamos fortificados, salgamos más temorosos de ti, salgamos más hambrientos de ti. Padre mío, salgamos, mi Dios, bendecidos, mi Dios, por tu bendito Espíritu Santo. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No estoy 100% preparado para hablar de estos temas en profundidad, pero brevemente podemos hablar de ellos. Primeramente acerca de decretar. Decretar. Si vamos al libro de Job, versículos 22 y, disculpen, capítulo 22, versículo 28. La Biblia en inglés, la más leída que hay, la más conocida, la King James Version, dice literalmente, decretarán una cosa y les será establecido. La Reina Valera, 22-28 hemos dicho. La Reina Valera dice, determinarás asimismo una cosa y te será firme. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde viene la palabra decretar? La palabra decretar, por regla general, viene de reyes, ¿verdad? Personas con alta autoridad son los que hacen decretos, los que hacen estatutos, leyes. Los reyes, los príncipes, son los que establecen ese tipo de cosas para sus países, para sus reinos, para sus naciones. Amén. Pero ahora la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que Dios nos ha hecho
reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nos ha hecho sacerdotes y reyes. Y reyes. Estas son palabras mayores, porque no es todo cristiano el que alcanza posiciones de tremenda madurez y autoridad. Madurez y autoridad. En Cristo se progresa, se asciende, eres promocionado. Eres promocionado. Por eso es que Jesucristo decía, ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos. Ahí podemos ver cómo Jesucristo habla de promoción en la vida del creyente, ¿no? Cuando llega un momento en tu caminar con Cristo donde asciendes, ¿verdad? Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces sabemos que las personas vienen a Cristo, la Biblia habla de una etapa de niñez, ¿no? En donde el creyente recibe leche espiritual, ¿no? Tiene que beber, que tiene que comprender la palabra de Dios. Y es un tiempo lindo, no es de ser de menos estima, es un tiempo donde Dios empieza a tratar con nuestras vidas, ¿no? Y estamos en un tiempo de niñez, que es lo que llamamos ser convertidos, recién convertidos. Después ya tú ya asciendes, vas de convertido, ya te conviertes en discípulo, ya te conviertes en siervo. Después llega ya el momento en el que asciendes a la posición de amigo, que representa hijo de Dios. Y finalmente la posición más elevada que hay es la posición aún superior que la de hijos, la de reyes y sacerdotes. Y si leemos las escrituras, vemos como Dios ha levantado hombres así. Ha levantado hombres como Josué, que le hablaban a la naturaleza, le habló al sol y el sol le obedeció. O sea, que eso no lo hace un hombre, eso no lo hace un hombre común. Eso lo hace un hombre al cual Dios ha coronado con autoridad, al cual Dios, ¿no? Como dice Apocalipsis, ha hecho rey y sacerdote. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una escritura, creo que es en Salmo 82:6, donde dice que Dios no ha hecho dioses. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Tremendo. Vamos a leer este salmo desde el versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga.
¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de las manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Entonces, ahora vamos a ver el concepto erróneo de decretar, ¿no? Brevemente hemos visto cómo Dios ha levantado a Moisés, a Josué, a hombres de carne y hueso como nosotros, hombres con las mismas dolencias que tenemos nosotros, pero alcanzaron una intimidad con el Creador y esta les conllevó a alcanzar estas posiciones de autoridad como reyes. Moisés abrió el mar rojo, el río Jordán. Actuaban como dioses en la tierra. Pero hay que reconocer que no todos alcanzamos ese nivel. Yo no he alcanzado ese nivel. Yo no he alcanzado ese nivel, pero por las escrituras vemos como estas personas hablaban y lo que decían se manifestaba. No hablaban tonterías, ni tenían las influencias del mundo y de la carne como tenemos nosotros hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. Elías dijo, por mi palabra no va a llover en 3 años. Y no llovió. Y cuando abrió la boca de nuevo, llovió. ¿Era Elías Dios? No, ni mucho menos. ¿Actuaba como un Dios? Sí. En otras palabras, estaba totalmente alineado al corazón de Dios. Totalmente alineado al corazón de Dios. Y por eso es que esas personas tenían tremendo poder y autoridad. Y decretaban cualquier cosa y manifestaba. Dios respaldaba cada una de sus oraciones por regla general. Hubo excepciones, también se equivocaron como hombres, pero por regla general lucían como dioses. Entonces estamos viendo a través de las escrituras, ¿no? Hemos visto claro que el libro de Job lo dice claramente: decretaréis una cosa y será establecida. La Reina Valera dice: determinaréis una cosa y será establecida, ¿no? Ahora bien, la enseñanza errónea de decretar. La gente de la iglesia carismática, sobre todo toda esta generación de falsos apóstoles y falsos profetas que hay por doquier, que, que han agarrado las multitudes. Ellos han enseñado, tú ves en estas iglesias cómo usan la palabra yo decreto, como si fuese una palabra mágica. Como si fuese una palabra mágica, ¿no? Y hay muchos que se creen que por decir yo decreto, ya Dios va a responder, o Dios va, ¿no? Como que si fuese una palabra mágica, una palabra con más autoridad. Entonces, pero no es así ni mucho menos. No es así ni mucho menos. Yo no le enseñaría a nadie que diga yo decreto. Yo alguna vez lo digo y muchas veces quizás
por emociones. Quizás ni soy guiado por el Espíritu Santo. Hablemos con humildad y con sencillez. Yo no le diría, yo no enseñaría a nadie, di decreto y Dios te va a responder más a las oraciones, ni mucho menos. No funciona así. Ahora bien, si tú has crecido en intimidad con Dios y tu testimonio es un espectáculo, allá donde vayas, eres el testimonio de Jesucristo. Los enfermos se sanan con la sombra de tu caminar, como se sanaban con Pedro. Si cada una de las oraciones que haces, Dios la respalda con el Espíritu Santo y con fuego, y llevas así años, entonces tú ya has entrado en una dimensión fuera de lo común. Digas o no digas decreto, Dios responde. Entonces, si tú dices decreto, no está mal, porque ya, aunque no digas decreto, ya luces como un patriarca de la fe, como uno de los padres de la fe. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo me ministra a mí. Hay un aspecto negativo, por supuesto. Cantidad de personas que usan esa palabra, como acabamos de decir, de una forma errónea. Están en la carne, todavía están viviendo en pecado, están llenos aún de malos hábitos y se creen que porque yo digan, yo decreto, se creen que eso tiene algún valor o algún poder o se creen que es una palabra mágica, pero es un error completamente. Es un error. Entonces, mi posición es, depende de la persona, depende de las circunstancias, puede ser aceptable o no. Puede ser aceptable o no. Otra cuestión que también me gustaría mencionar por encima, el hermano me comentó, es acerca de, ahora me gustaría escuchar vuestra opinión también, es acerca de profetizar. ¿Qué significa profetizar? ¿Qué significa yo digo yo profetizo? ¿No? Primeramente, conocer que cada una de las palabras que Jesucristo ha dicho son decretos. Cada una de las palabras que Jesucristo ha plasmado aquí son decretos. Que las personas los quieran evadir, que las personas se quieran hacer los sordos, ese ya es problema de cada uno. Pero la voluntad, el consejo de Dios está plasmado en su palabra a través de decretos. Cuando tú usas la palabra de Dios, tú estás usando decretos. No te estoy diciendo que tú vayas diciendo por ahí yo decreto, no, ni mucho menos. Pero estás usando decretos de parte de Dios. Ya depende de tu alineación al reino de Dios. Tu madurez, tu sanidad y ciertas cosas que Dios conoce. Tu consagración. La Biblia es la palabra profética más segura, dice la Escritura en 2 de Pedro. Y cuando tú enseñas la palabra de Dios, tú estás profetizando. Porque tú estás hablando de la profecía, la palabra profética más segura. Por eso es que Dios nos advierte, no metáis todos de maestros. Porque hay una mayor eh, responsabilidad sobre aquellos que quieren ejercer como maestros. El asunto es serio. El asunto es serio. Y tú ves cómo las multitudes se han metido a maestros. Todos quieren ser maestros. Todos quieren ser maestros. Entonces, veamos algunas diferencias, ¿no? de la profecía. Ahora, si yo digo en Isaías 60, levántate y resplandece, estamos en un momento de oración. Estamos en un momento de oración, hemos empezado a clamar, ¿ok? Por ejemplo, y estamos orando. Y yo leo Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora yo digo, levántate y resplandece, hermano Ramón.
Te hablo proféticamente. Te levantas y te resplandeces. Sales de este bache económico. Levántate y resplandece. Esos poderes que te persiguen, de qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, de los poderes que nos persiguen a todos, de la depresión, la carne, que es el mayor enemigo que tenemos. Y yo te digo, te hablo proféticamente. Yo estoy profetizando, sí, estoy profetizando, por supuesto. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cualquier palabra que yo diga así, eh, estoy profetizando la palabra de Dios. Por profecía recibe el Espíritu Santo. Estoy profetizando la palabra de Dios, porque Jesucristo ha dicho que lo que pidamos, que Él lo hará por nosotros. Y entonces estamos obrando en fe y estamos profetizando la palabra de Dios. Ahora ya diferencia hay si queremos hablar, pero si yo quiero profetizarte acerca de tu futuro, eso ya es otra historia. Ahí ya estamos hablando de profecías a través de los dones espirituales, a través de revelación. Ahí es donde, ahí es donde si fallas, quedas en vergüenza. Te van a tachar de falso profeta, de falso pastor, de falso hermano, aunque tampoco es así. Aunque tampoco es así. Porque a mí Dios me puede decir que va a ser en este mes algo en la vida de Miguel Ángel. A mí Dios me puede decir, por ejemplo, le traigo un trabajo nuevo a Miguel Ángel. Este mes, subida de sueldo. Y hermano Miguel Ángel, recibo de parte del Señor que Dios te abre puertas y entras en un nuevo trabajo. Estoy dándole una profecía, amén. A través del don de palabra de conocimiento, te estoy profetizando de que Dios va a traer algo nuevo a tu vida, ¿vale? Ese es un asunto más complejo, que hay que tener cuidado. Yo soy bastante reservado y cauto como hablo, ¿no? Entonces, pero aún así, sin desviarnos, aún así, hay muchas veces que Dios puede hablar y el mensajero da la profecía, pero el mero hecho que no se cumpla la profecía no quiere decir que el mensajero no haya oído de parte de Dios, como muchos se creen. Muchos escuchan una profecía fallida y ya te tachan de falso profeta, de falso, pero no es así. Dios puede cambiar su mente, sí. Dios puede decir algo que va a hacerlo y después no hacerlo, sí, lo ha hecho muchas veces. Dios es Dios. Dios es Dios. Lo ha hecho muchas veces. A Abraham le dijo, vamos que vamos a sacrificar a tu hijo. Y después, mitad del camino, cambió de opinión. Después, mitad del camino, cambió de opinión. Y hay creo que en Segunda de Reyes 2, ajá, hay muchos ejemplos donde Dios habló y, y al final Dios cambió de parecer. Muchos. Por ejemplo, si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 3, ¿no? Eso lo dejamos ahí como tarea para los que les gusta estudiar la palabra de Dios. Si usted lee capítulo 3 de Segunda de Reyes, tú verás como desde el versículo 9, creo. O no, desde el versículo 16. Desde el versículo 16. En el versículo 18 dice, y esto es cosa ligera, en los ojos de Jehová entregará también a los moabitas en vuestras manos. Aquí tú ves el profeta profetizando al pueblo de Israel, diciéndole que Jehová entregaría
a los moabitas en sus manos. Pero si tú lees al final del todo, en el versículo 26 y 27, tú verás como que esa profecía no se cumplió. ¿Por qué? Porque los moabitas, el rey de Moab, leamos la escritura, versículo 26, dice, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Tremendo. Aquí tú ves los poderes de la brujería a nivel de excelencia. A nivel de excelencia. Aquí tú ves el rey de los moabitas, como vio de que estaban perdiendo la batalla, pero él tenía un sacerdocio demoníaco, diabólico, brutal, y él sabía que todo es acerca de sacrificios. Él sabía de que aunque iban perdiendo la batalla, el pueblo suyo, los moabitas, ¿no? Contra estos de Edom, contra los edomitas, aunque iban perdiendo la batalla, él sabía de que si sacrificaba a su hijo, si hacía tremendo derramamiento de sangre, él sabía que sus demonios, los poderes del ocultismo podían cambiarlo todo. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Sacrificó a su hijo, lo degolló en sacrificio a los demonios, y esa sangre de ese niño hizo que el Dios de Israel cambiara de parecer. Hizo que el Dios de Israel no cumpliese la palabra profética que había dado a través de su profeta, Eliseo. Entonces estamos viendo aspectos, ¿verdad? Para que Dios quiere traer conocimiento a su iglesia. Y que no seamos como, no hablemos como habla todo el mundo de fuera, porque son cosas complejas. Y es importante conocer, ¿no? Es importante conocer. Entonces hemos dicho que este tipo de profecía, que aún a veces personas pueden dar una palabra profética de revelación correcta, pero el mero hecho de que no se cumpla no quiere decir que la persona no la haya dado correcta. Puede ser de que tú, cuando la palabra estaba a punto de cumplirse, cuando tú estabas a punto de recibir tu bendición, te has desalineado del reino de Dios. Le has abierto puerta a los demonios de un modo o de otro y te han robado la bendición. Y muchos van después, un hermano falso me profetizó esto, me profetizó lo otro. Entonces las cosas son muy misteriosas y complejas y solamente Dios sabe. Es verdad que los falsos profetas fallan más que una escopeta de caña. Eso es verdad. Eso es verdad, ¿no? Dios por regla general, cuando Él dice una palabra, se cumple. Pero también, como hemos visto, en nuestra alineación a su reino tiene que ver con el cumplimiento de su palabra en muchas de las ocasiones. En otras palabras, los demonios saben cómo abortar tus bendiciones muchas veces. Muchas veces. Ellos saben de que ellos ven muchas cosas. Ellos no saben el futuro, pero ellos ven cómo los ángeles se posicionan para bendecirte muchas veces, para hacer cosas en lo físico, y ellos pueden hacer que ese día que ven que la bendición está a punto de manifestar, ellos pueden causar en ti, a través de las obras de la carne, un ataque de ira, un ataque de murmuración, que pierdas la calma y te pongas a criticar a uno, a otro, al otro, ¿no? Y ahí ya, como dicen los hermanos de México, la fregaste. No recuerdo si eran los mexicanos o los latinoamericanos. Algunos hermanos dicen ese término, la fregaste, como diciendo lo desperdiciaste todo.
Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, brevemente hablando acerca del profetizar, ¿no? Hemos visto profecías, tú te pones a enseñar la palabra de Dios, tú estás profetizando. Tú estás profetizando. Si estamos orando, tú estamos orando en un momento de oración y yo digo por profecía, pero estoy orando la palabra de Dios. A fin de cuentas, estoy enseñando también. Estoy orando por la palabra de Dios, que es profecía. Todo es profético. Todo es profético. Y ya después está la profecía en lo que se refiere a la revelación, ¿no? Diego, he tenido hoy un sueño contigo y he visto esto, esto y esto. Y discierno, creo que recibo del Espíritu Santo. Yo siempre digo creo. ¿Por qué? Porque yo me he equivocado muchas veces también en lo profético. Entonces venimos de vuelta, ¿no? Y Dios nos enseña a hablar con humildad. Entonces a mí que me cuesta, en vez de decir como muchos dicen, así dice el Señor, y se ponen así en texto, así te dice el Señor. No, yo te digo, creo que el Señor me ha hablado acerca de ti y yo entiendo este significado, ¿no? Pero la forma en la que yo me expreso, cabe la posibilidad de que estoy discerniendo mal o de que tiene otro tipo de interpretación aún. Entonces, cuesta poco el no pillarse los dedos, como decimos nosotros acá, el hablar con franqueza y con humildad, aceptando siempre la posibilidad de que nos podemos equivocar como humanos. Y por muy ungido que seamos y por mucha intimidad que tenga, lo podemos ver. Los más grandes se equivocaron también. Bendito sea el nombre de Dios. Y ya ni mencionar esos falsos apóstoles que hay ahí fuera, que decretan BMWs, que decretan, no, te voy a hacer, te decreto un nuevo carro, un nuevo BMW. Ah, no, me han sembrado un BMW de 200.000 euros, de 200.000 dólares. Y esos tipos de decretos y de profecías, eso es todo del inframundo, del inframundo. Pastores, profetas, falsos, nada más que profetizan prosperidad y decretan prosperidad, pero no enseñan a las ovejas a cómo llevar su cruz, cómo es que se anda en el Espíritu Santo, cómo es que uno mata la carne cada día, con su ejemplo, con su ejemplo, con su ejemplo. Un profeta genuino, un apóstol, un pastor, muestra su ejemplo. La gente, los creyentes lo ven día a día y lo que reciben, dicen genuinamente, este hombre no tiene vida, porque su vida es Jesucristo. Su vida es oración, altar e intimidad con Dios. Esa es la vida de un siervo de Dios. Tremenda es su intimidad, que no tienen tiempo no tienen ni tiempo ni deseos de cómo gastar el dinero o de pensar en cosas mundanas. Esos son los siervos que yo he conocido, gente de su altar, que cualquiera los ve y dice, qué miserable. Para eso vienes al mundo, para eso te haces cristiano, pero no cambiamos esta vida por nada en el mundo. Por nada, no hay riquezas, ni fama, ni prestigio. Ni prestigio, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Llega un momento en que Dios te humilla tanto, en el que Dios te experimenta Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hay etapas que experimentas esas promesas, y, y te vienes a sentir como que ya no quieres ni ministerio, yo no tienes deseo de ministerio porque si estoy crucificado con Cristo. A veces Dios te quita hasta los deseos de ministerio, unos deseos, que yo los deseos que tengo de ministerio ahora no son los deseos que yo tenía 5, 6 años atrás, 7 años atrás. Yo antes tenía así, yo amaba a Jesucristo, yo estaba apasionado por las señales y por los prodigios sobre todo, por ver el poder de Dios, pero dentro de mí había impurezas,
Había ego, había orgullo, vanagloria, había prepotencia, impaciencia, murmuración, frustración, de todo, una mezcla ahí. Entonces, de la que crecemos en Dios, Dios nos va crucificando poco a poco. Dios nos ayuda a llevar esa cruz, porque nosotros no podemos llevar esa cruz. Jesucristo habló. Y yo, sinceramente, ha habido épocas en las que he experimentado eso. Y digo, bueno, verdaderamente es normal, ¿no? Yo no creo que Jesucristo tuviese ganas de más ministerio cuando estaba eh, eh, jadeando en la cruz, colgado. Yo no creo que Jesucristo, cuando estaba colgado en la cruz, estuviese extrañando el sanar más enfermos o el predicar más en las sinagogas. Yo creo que él ya su vida ya estaba acabada. Él ya lo que tenía ganas ya de partir. Ya estaba crucificado. Bendito sea el nombre de Dios. Y sinceramente yo ha habido veces que he experimentado eso y uno hace cosas ministeriales, uno sirva a Dios por obediencia a Él y por amor a Él y a las almas, pero no con otros deseos. Gloria a Dios. Por encima hemos comentado un poco acerca del profetizar, acerca del decretar. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que aportar? Santo mi Dios. Todo bien, hermanito. Quedó entendido el tema de lo que es una cosa y otra, porque como usted dice, podemos profetizar la palabra de Dios al decir, por ejemplo, siempre el bien y la misericordia me siguen. Yo ahí estoy profetizando que yo sé que Dios va a cumplir esa promesa en mí porque Él es fiel. Y yo le creo que esa promesa va a ser cumplida porque Él es fiel, aunque pase por pruebas, porque voy a pasar por pruebas, porque pues todavía me falta mucho, ¿no? Como dice usted, hermanito, hay que irse pidiéndole a Dios que nos vaya purificando de todo lo que todavía no es grato para Él. Y otra cosa, el profetizar cuando alguien te puede decir que vio algo o que, como usted dice, que soñó algo o que al orar, pues pensó en algo que le va a beneficiar a cierta persona. O cuando estamos orando que Dios pone el nombre de alguien para orar por ella y uno ni siquiera estaba pensando en ella, ni se acordaba a lo mejor de ella, pero uno está orando y dice, Dios, ora por esta persona. Y oramos por ella y a lo mejor ahí revela algo que le tengamos que decir, pues a lo mejor esa ya es la profecía de ver, pero pues ya los que están más adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Santo mi Dios. Y Santo, bueno, sí. bueno, yo siento que cuando oramos la palabra de Dios y en las oraciones decimos, Dios, manda a tus ángeles, como en el Salmo 91, para que tu pie no tropiece en piedra, pues es deseo que le decíamos a la persona, profetizando esa palabra para que creyendo realmente que Dios lo va a hacer, porque siempre hay que creer que tenemos un Dios grande y poderoso que lo hace. Sí, en ese versículo, hermano, de Job, yo realmente lo que entiendo es de tener determinación, es lo que yo entiendo en este versículo, pues, que lo tome por aquí. Porque está Job 22, 28, ¿no?
22, está por aquí, 22. Yo entiendo de que si ponemos determinación en lo que hagamos, pues hay que ser firme y tener esa determinación en lo que hagamos, ¿no? Para que se fortalezcan los caminos. Eso es lo que yo entiendo por eso, hermano, por ese versículo. Tener determinación, tener fortaleza, tener seguridad y nuestros pasos, nuestros caminos serán estables, serán firmes. Es lo que yo entiendo por ese versículo, hermano. Igual siempre estoy tratando ahora de mirar, me he descargado Biblia de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. En el antiguo estaba en hebreo, en el nuevo en griego, entonces me lo he descargado para ir siempre, no a un idioma, a otro, a una nueva traducción, no, para ir al original, a lo más cercano a la raíz, a las nuevas traducciones, a las antiguas palabras, ¿no? Es importante mirar eso. Y lo está mirando y también hace como referencia de ser determinante en los pasos, en las cosas que hagamos, ¿no? Ser firme. Y luego, bueno, hermano, como yo tampoco me sé tanto sobre eso, profetizar, sobre declarar, sobre, mm, por ejemplo, sí es cierto, ¿no? Como esa iglesia carismática, siempre salen, hay tantos personajes, tantas vídeos de tú que yo estoy descartando tantas cosas, estoy quedando en lo mínimo, en lo que compartimos aquí, conforme a la palabra en el grupo, que yo sé que eso es conforme a la palabra, y poco más, poco más. Y hay tantos que como se atribuyen ellos el poder y nosotros no somos nadie para atribuirnos ni declarar nada, porque es como que nosotros somos los que estamos haciendo la obra y nosotros no somos. Nosotros tenemos que ir siempre con actitudes humillándonos ante el Señor, actitudes siervos, de esclavos de Cristo, esa es nuestra actitud. Y no somos nadie para decir yo declaro, yo decreto, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero como usted dice, es que ya se, se pasan algunos, ya se pasan demasiado, ¿no? Pero bueno, tampoco soy nadie para estar juzgando y eso, no solo sé que yo no tampoco, yo soy firme en la escritura, trato de ser lo más correcto en la palabra, eso, y no, prefiero no decirlo yo, no decirlo porque hay cosas que de repente me dice, "Ups, no, eso no, y no lo hago. Como que el Espíritu Santo me da más de repararme ahí, pensar, meditar y no meterme. Yo personalmente no lo hago, no digo yo declaro, yo decreto porque yo no soy. Primeramente es Cristo, es Dios el que lo hace todo y yo no soy nadie para declarar nada, sino siempre tengo que llevar el Evangelio a otras personas, que son lo que se nos encomendó. Y y sobre profetizar, hermano, hay ciertas, eh, ya le digo, hermano, hay que investigar, incluso que puede que tenga cierto un significado u otro, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento la profecía era más bien dada a una revelación, y yo entiendo en cierto que yo no tengo ahora, hermano, esos versículos, pero el Nuevo Testamento, cuando se habla en algunos lugares que dice, bueno, recibió el Espíritu Santo y profetizó, y yo estoy casi seguro de que habla de que no que profetizaban, sino que predicaban el Evangelio. En el Nuevo Testamento entiendo yo en ciertos lugares que cuando se habla de que se profetizaba era de que compartían el Evangelio. Y lo entiendo claramente, lo que pasa es que no tengo los versículos de Fernando. Entonces quizás cualquier pequeña cosita que tenga delante o detrás en el original, cualquier verbo tal pueda tener un significado u otro.
es un mundo, hermano. Tenemos tanto que aprender entre unos y otros, la escritura. Es bueno que nos apeguemos a hermanos que llevan en el Evangelio mucho tiempo, que tienen esa paz interior, ¿no? Y tienen espíritu apacible, que nos transmitan eso y que entienden un montón porque ya, bueno, ya han tratado muchísimo con Dios, con el Espíritu Santo. Para mí eso es importante, hermano. Y bueno, esta es mi Sí, aportación, hermano. hermanito, mira, a eso me refería, que yo no sabía eso de que se profetizaba la palabra, yo pensaba que se evangelizaba. Y más que nada, el creer que Dios iba a cumplir sus promesas, que Dios va a cumplir las promesas que puso en la Biblia, pero no que uno las profetizaba, porque pues yo no me siento capaz de hacer eso, más bien yo creo que Dios cumple esas promesas que puso en la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. Sí, hay diferencias en esa palabra, una palabra bastante profunda, el tema de profetizar. Como decía el hermano, yo creo que cuando aquellos 70 ancianos con Moisés en el tabernáculo, el Espíritu Santo que descendió sobre ellos y empezaron todos a profetizar, no se refiere a que empezaron todos a predecir el futuro, ni cosas de esas, ni mucho menos, ¿no? Ni uno le decía a otro, pues me dice el Señor que esta mañana está comiendo, qué sé yo, arroz blanco con chorizo con tu esposa, ni mucho menos. Cuando el Espíritu Santo se ponían a profetizar, es que hablaban la palabra de Dios con denuedo, con una gracia sobrenatural, fuera de lo natural, no tomados por el Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo, estimulados, ¿no? Como hablamos muchas mentes, ¿no? Entonces, eso se nota. No es acerca de dar voces, pero entonces ahí es lo que se refiere que profetizaban en la gran mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, acerca de otro tipo de profecía, ¿no? Profecías con decretos, ¿no? Por ejemplo, tú ves a Pablo cuando se encuentra al brujo Limas, a Bar Jesús, en Hechos 13. Y este Limas, que era un mago, se esforzaba para que el procónsul Sergio no recibiese la palabra de Dios, ¿no? Resistía a Pablo. Y Pablo, ya molesto con él, ¿no? Le dijo en el versículo 10, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Mira cómo lo llamó Pablo, ¿eh? Hijo del diablo. Pablo ya estaba obstinado. Y le dijo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y ahora viene la profecía y el decreto de parte de Pablo. La profecía y el decreto, ¿no? Aunque no dijo yo decreto, pero versículo 11, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Gloria a Dios. Aquí ya podemos ver, ¿no? Un hombre de Dios profetizar algo que se cumplió de inmediato. O sea, Dios respondió a su profecía de inmediato. Él decretó y Dios respondió. Entonces, sí, brevemente hemos visto por encima un poco acerca de esto, ¿eh? Y yo creo que hemos sido bendecidos. Y yo por mi parte estoy acabado por el día de hoy, familia. Amén. Gracias, hermano, por compartir. Amén, amén. Bendiciones, familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios.